Buenas noches y como siempre deseándoles que gocen de salud y vida y nada mejor que sintonizarse cada miércoles a este programa que les mantendrá informados. Esta noche les hablaremos sobre el páncreas. El páncreas que todos sabemos que cuando se habla de él a veces nos da bastante preocupación porque es una víscera un poco traicionera, pero bueno, la medicina le está ganando cada vez más campo. Y esta noche tenemos con nosotros a Javier Castro, jefe de sección digestivo del área sanitaria de Ferrol, y hablaremos sobre esta víscera. Buenas noches, doctor Castro. Hola, buenas noches. En sí, el páncreas está conflictivo, cada vez ustedes van entrando más a sentarlo como es debido y que nos dé buenos resultados. Bueno, el páncreas es un órgano relativamente desconocido para la población general, salvo en una circunstancia, que es cuando enferman de un proceso que afecta al páncreas, al órgano. Es un órgano desconocido porque es un órgano difícil de acceso en cuanto a la exploración y que tampoco es enormemente frecuente en cuanto a sus manifestaciones clínicas, pero cuando se manifiesta como enfermedad, las afectaciones pancreáticas son francamente graves, ¿no? Y doctor, cada día hay más temas de enfermedades de páncreas, o ya con todos estos nuevos tecnicismos y conociéndolo como se conoce ya más que antaño, se llega antes a diagnosticar estas enfermedades. ¿Cómo es esto? ¿Se diagnostican muchas enfermedades aún del páncreas? Sí, bueno, el páncreas es un órgano que forma parte del aparato digestivo y tiene una función doble, pero básicamente digestiva, básicamente de secreción enzimática para digerir los alimentos, ¿no? Por decir así, el estómago los tritura, los prepara y los jugos pancreáticos los digieren. Es un órgano que está externo al tubo digestivo, como ocurre con el hígado, y va ligado de alguna manera anatómicamente a las vías biliares y a la vesícula biliar. De hecho, hay todo un complejo que es biliopancreático, vesícula, vías biliares y páncreas. Y están ligados porque desembocan por conductos comunes en el duodeno, en el intestino, donde secretan las enzimas pancreáticas junto con la bilis que secreta la vesícula, y eso digiere los alimentos. La bilis sirve para digerir las grasas y los jugos pancreáticos para digerir fundamentalmente las proteínas y también de alguna manera los hidratos de carbono complejos. Entonces, el páncreas es un órgano un poco desconocido porque es un órgano no accesible, pero el orden de frecuencia de sus enfermedades no es exactamente enorme, es más bien raras las enfermedades pancreáticas, salvo cuando se afecta en relación a trastornos biliares, a trastornos de la vesícula, de forma aguda. También hay otro tipo de enfermedades del páncreas que cursan de modo más crónico, por muchas veces bases inmunológicas o genéticas, o incluso por el consumo de tóxicos como el alcohol, etcétera, podría dañarse crónicamente. Pero ya digo, no son un grupo de enfermedades de enorme frecuencia. No son, por ejemplo, superponibles en frecuencia a las enfermedades del intestino, del colon, por ejemplo. Cáncer de páncreas también existe, pero es un cáncer gravísimo, con una manifestación tremenda y que de muy difícil tratamiento, pero no es, por fortuna, tan frecuente como otros tumores del tracto digestivo, más accesibles al diagnóstico y al tratamiento. El doctor decía que el alcohol puede ser negativo puede ser y es negativo para el páncreas. ¿Qué se puede hacer para tener un páncreas en estado bueno hasta la vejez, digamos? Bueno, se puede hacer aquello que se puede hacer para tener un cuerpo sano, ¿no? Es decir, cuidarse bien. Básicamente no cometer grandes excesos. Es decir, el páncreas es un órgano digestivo. Bien, pues entonces no lo forcemos demasiado con las digestiones. En fin, si nosotros nos comemos lo que no está escrito, y en carnaval, por ejemplo, esto es posible, si nos comemos un lacón con grelos, con cantidad de grasa, comida, etcétera, el trabajo que tiene el páncreas es tan grande, probablemente, que eso puede suponer una enfermedad, una
alteración por exceso. Entonces, la pancreatitis aguda puede ocurrir en contextos de exceso de función pancreática o de exceso de daño. El consumo de alcohol, que es un tóxico para otros órganos, también puede afectar al páncreas. Entonces, lo que tenemos que hacer para cuidar nuestro páncreas es cuidarnos nosotros, sobre todo en el aspecto digestivo, ser razonables con lo que comemos, con lo que bebemos, y básicamente eso es lo que podemos hacer, así como ir al médico a los síntomas o a las manifestaciones iniciales de enfermedad que tengamos que puedan estar en relación con el páncreas, ¿no? La obstrucción al flujo biliar es la responsabilidad a problemas del páncreas. Digamos que es uno de los problemas directos que pueden perjudicar el páncreas. Sí, efectivamente es así. O sea, te decía antes que los conductos del páncreas y los conductos biliares desembocan prácticamente por el mismo agujero, una zona que se llama la papila de Vater, al intestino delgado, al duodeno, y cualquier obstrucción del flujo a ese nivel de la desembocadura común, por un cálculo, por ejemplo, por un trastorno biliar a ese nivel, puede afectar al páncreas, lógicamente, porque también provocaría obstrucción al flujo pancreático, con lo cual las enzimas que normalmente digieren los alimentos expulsándose al duodeno quedarían retenidas y podrían dañar al propio páncreas, autodigiriéndose y provocando un daño que podría ser grave, incluso una pancreatitis que puede llegar a ser incluso mortal en algunas ocasiones. O sea que la obstrucción al flujo biliar podría secundariamente, si afecta al conducto común, trastornar también el páncreas. Doctor Castro, ¿qué es más conflictivo para el páncreas? ¿El cálculo o el barro biliar? Hombre, realmente las dos cosas son lo mismo, ¿no? El barro no es más que arena movediza, por decir así, y el cálculo es la precipitación de esa arena en una formación más sólida, ¿vale? Entonces, lógicamente, un cálculo suele ser de mayor tamaño que el barro, que la arena, que la arenilla puede circular mejor. Entonces la obstrucción generalmente por un cálculo suele ser más problemática, pero también el barro biliar podría obstruir el flujo de las vías biliares y dañar el páncreas, porque el agujero de comunicación, el orificio por donde se comunica el páncreas y la vía biliar al duodeno es realmente pequeño, ¿no? Es un agujero mínimo. Entonces, pues claro, si un cálculo es grande ya es obvio, pero si el barro es espeso también puede obstruirlo. ¿Y qué es una fístula biliar? ¿Por cuándo se hace una fístula biliar? Bueno, una fístula biliar, como una fístula de cualquier sitio, es una comunicación anómala entre dos tramos donde normalmente no existe esa comunicación. En el caso biliar suele ocurrir en circunstancias pues muy variadas, pero pues después de la cirugía a veces por problemas o complicaciones que se producen, o después de manipulaciones instrumentales, incluso endoscópicas, de la vía biliar, o por un tumor, o por un cálculo que no encuentra lugar para migrar y fistuliza de forma espontánea hacia otro camino. O sea, la fístula siempre está expresando una salida anómala por un orificio que no existía, porque el orificio natural o está cerrado o tiene un problema de drenaje. Entonces, estos son las fístulas biliares que, como pueden ocurrir en otros lugares del organismo, ocurren en contextos de inflamación, tumoraciones, manipulaciones instrumentales, infecciones, etcétera, incluso parásitos a veces. ¿Quiere decir que la obstrucción biliar puede ser parcial o total? Sí, la obstrucción biliar puede ser parcial, con lo cual nosotros podemos tener manifestaciones que son a veces muy sutiles y ver solamente esas manifestaciones en los análisis de sangre que se hacen a los pacientes o en las pruebas exploratorias muy precisas, o totales, donde ya se manifiestan con una obstrucción completa y aparece la ictericia, por ejemplo, obstructiva por una obstrucción completa o casi completa de las vías biliares, ¿no? Entonces, evidentemente, dependiendo del grado de obstrucción y de las manifestaciones en que se establece esa obstrucción, aparecen los síntomas, y los síntomas pueden ser muy evidentes cuando la obstrucción es completa o apenas evidentes cuando la obstrucción es parcial. ¿Esta obstrucción puede ser motivo de muerte? Bueno, lógicamente sí, si la obstrucción es completa y la causa que provoca esa obstrucción es una enfermedad maligna, por ejemplo, pues puede ser motivo de muerte, porque eso sería una manifestación casi final o muy